¿Cómo y por qué invertir en soluciones naturales del clima? Por parte de Juan Camilo Guerra. Juan Camilo es socio de ERM Colombia y líder de sostenibilidad corporativa y cambio climático. Es ingeniero ambiental y sanitario con una maestría en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 13 años de experiencia en sectores como hidrocarburos, minería y energía. Ha liderado proyectos en sostenibilidad, gestión del cambio climático y eficiencia de recursos, implementando herramientas digitales y trabajando en divulgación de aspectos ESG bajo estándares internacionales. Ahora invito al escenario a Juan Camilo para su conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Qué emocionante estar en estos tipos de espacios donde se reconoce que la sostenibilidad es una oportunidad de generar valor. Este espacio de reconocimiento de diferentes proyectos, iniciativas, emprendimientos, donde se demuestra que la sostenibilidad es una oportunidad para las organizaciones de creación de valor. Y en línea con eso, este espacio en el que voy a tener la oportunidad de participar, voy a contarles sobre cierto tipo de proyectos e iniciativas que se denominan las soluciones climáticas naturales, cómo este tipo de proyectos aportan a la generación de valor en las organizaciones y cómo desde ERM tenemos una visión que aporta y apoya a los negocios, a los inversionistas, a las compañías, de poder participar en este tipo de iniciativas. En línea con esto, parte del mensaje, y antes de empezar a hablar sobre la base bajo la cual construí esta presentación. Esta presentación se desarrolló teniendo en cuenta una guía que ERM, junto a su Instituto de Sostenibilidad, que es nuestro tanque de pensamiento, así como con el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, construimos una guía para ayudar en el camino y en la toma de decisiones de por qué invertir y cómo invertir en este tipo de soluciones climáticas naturales. Pero antes de entrar en detalle y contarles sobre la guía, los pasos, aquellos elementos que son relevantes para el logro de este tipo de proyectos y la generación de valor, es importante que tengamos un contexto sobre las soluciones climáticas naturales. ¿Qué son? ¿Cuál es el aporte? ¿Por qué es el beneficio que se generan en torno a este tipo de proyectos asociado a esta agenda global? Lo hemos discutido durante la mañana. Hay una agenda global en torno al cambio climático. Hay una agenda en torno a la naturaleza, a la biodiversidad. Pero hay unos puntos de encuentro importantes donde este tipo de soluciones articulan esos dos elementos. Muy rápido, ¿qué son estas soluciones climáticas naturales? Son esos proyectos que buscan la protección, la gestión de la biodiversidad, pero con un componente en torno al cambio climático, que permiten capturar, almacenar, reducir la gestión climática. Pero la visión de las soluciones naturales climáticas va más allá del carbono. También tiene todo un componente asociado a los ecosistemas. ¿Cómo se logran beneficios adicionales en torno a la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, el mejoramiento del suelo, entre otros aspectos? Y en línea con esto, vemos esta agenda global, donde hay un camino, donde el cambio climático venimos cerca de 10, 15 años trabajando en esos aspectos, donde ha habido un proceso de incorporación, de alineación, de inclusión de esta gestión en las organizaciones. Pero la realidad es que la gestión de la biodiversidad es un camino mucho más acelerado y parte de los mensajes que se hablaban la semana pasada, en la Semana del Clima en Nueva York, era la necesidad de articular la gestión de estos dos componentes. Y aquí es cuando surge la necesidad de gestionar de una manera articulada estos componentes. ¿Por qué el valor de la naturaleza? Si lo traducimos en términos financieros, la realidad es que la naturaleza, más allá del significado per se de naturaleza, recurso, es una oportunidad de manejarlo como un activo. Aquí son algunas cifras de cómo la naturaleza representa una oportunidad de gestión de riesgos, pero también una oportunidad de gestión de oportunidades. Cómo representan unas cifras muy importantes en torno al Producto Interno Bruto a nivel global, cómo si no se gestiona de una manera adecuada puede generar también pérdidas, pérdida del valor, pérdida de esa capacidad de generación de oportunidades para las organizaciones. De manera muy rápida, iniciativas a nivel país.
qué está pasando y cómo las empresas colombianas realmente ya están capitalizando el valor en torno a la biodiversidad. Este marco, que es la divulgación financiera en torno a la biodiversidad, ya está trabajando y ya hay cerca de 15 industrias a nivel Colombia que han ido adoptando estas iniciativas, han analizado cómo la naturaleza y la biodiversidad genera valor para sus organizaciones y se han adherido a estas iniciativas. Ahorita con el desarrollo de la COP16 en torno a biodiversidad, se va a lanzar un nuevo evento, una nueva cohorte para que las compañías tengan la oportunidad de participar y adherirse a este tipo de iniciativas como una forma de incorporar la sostenibilidad y la biodiversidad en torno a la generación de valor. Ahora ya entrando en materia sobre las soluciones climáticas naturales, parte del mensaje es cuál es el potencial, cuál es el valor en torno a la creación de las organizaciones que representa este tipo de iniciativas. Un momento, estamos teniendo problemas acá para pasar las diapositivas. ¿Por qué la relevancia de las soluciones climáticas naturales? En torno al negocio, el mercado voluntario de carbono ha tenido un incremento muy importante. Dentro de este mercado hay un componente relevante donde las soluciones climáticas naturales tienen una oportunidad de participación muy grande. Denme un momento. Y como ven en esta gráfica, de acuerdo a los análisis que se han proyectado, listo. ¿Qué fue el análisis que hicimos con el Consejo Mundial Empresarial? En el mercado voluntario, donde hay cerca de miles de millones de toneladas que se pueden reducir en torno al cambio climático, la barra azul representa la oportunidad de cómo las soluciones climáticas pueden tener una participación, lo que representa un crecimiento, una oportunidad para las organizaciones de invertir y tener participación en este tipo de proyectos. Sin embargo, el desarrollo de estas oportunidades, el desarrollo de estos proyectos tiene una serie de retos, una serie de complejidades, que van desde aspectos como son la geopolítica, el mercado, aspectos como son la sostenibilidad, la reputación en torno al desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Qué pasa entre los países que participan en este tipo de transacciones? ¿Qué pasa con la volatilidad del precio de este tipo de iniciativas? ¿Cómo el cambio climático afecta al desarrollo de este tipo de proyectos? ¿Cómo los procesos de divulgación, de comunicación, de relacionamiento con grupos de interés puede o no afectar de manera positiva o negativa la reputación? Y estos son algunos datos de la realidad de proyectos en torno al mercado de carbono, en torno a soluciones climáticas en Colombia, donde hay un potencial, muchas áreas que pueden participar en estos aspectos. Sin embargo, debido a la materialización de temas negativos en torno al desarrollo de estos proyectos, la realidad es que hemos tenido, acá resaltamos 4 tipos de problemas. Bonos calientes, donde después de analizarlos se encontró que las estimaciones no eran correctas y de acuerdo a la realidad de los proyectos. Había conflicto de interés entre los desarrolladores, entre las partes involucradas en este tipo de proyectos, así como bajos beneficios para las comunidades o doble contabilidad. Entonces ahí nos damos cuenta que si bien es una oportunidad el desarrollo de este tipo de soluciones, hay unos retos y si no se hacen de manera correcta, se generan la depreciación del valor. Ahí es cuando desde ERM, el Consejo Mundial Empresarial, tomamos la decisión de definamos una guía que ayude a las organizaciones a analizar, a darles unas pautas para el desarrollo de este tipo de proyectos, para analizarlos y tomar decisiones de una manera informada que involucre a los grupos de interés, que tenga una serie de consideraciones. Debido a este proceso fue donde establecimos una guía que tiene 6 etapas, que va desde un análisis preliminar, una participación de los grupos de interés, un análisis de la distribución de los beneficios, una participación de los diferentes actores, un análisis legal, que permite tener una visión más integrada y que aporte valor para la toma de decisiones. Empezando por este modelo y esta guía, la primera etapa consiste en la creación de un caso de negocio. Las organizaciones, las empresas, los inversionistas que tomen la decisión de participar en las soluciones climáticas naturales, las recomendaciones de este estudio, de esta guía es analicen cómo se articula dentro de su modelo de negocio, dentro de su cartera, cómo podría participar y generar valor, ya que las soluciones climáticas naturales tienen una oportunidad muy importante en torno al desarrollo de las compañías, asegurar a largo plazo, contar con créditos propios, aprovechar los beneficios no solamente desde la visión de carbono, como ya lo decíamos, sino también en temas sociales, en temas de biodiversidad, aprovechar el crecimiento del mercado, estar preparado para esas fluctuaciones, que arrojando algunos datos, el precio del carbono en torno a estas iniciativas actualmente tiene un precio promedio de $6, pero se proyecta un crecimiento
a 2030 cercano a $27 y para 2050 cercano a $170. Adicional, estas iniciativas climáticas tienen un potencial de tener unos precios premium. Comparados con otras iniciativas tecnológicas, pueden tener valores por encima del 40-50% si realmente son soluciones con una alta integridad. ¿Qué más recomendamos en esta guía? ¿Cómo planificamos la inversión? ¿Cómo estructuramos estos proyectos? Y aquí es una etapa relevante de cómo las compañías, organizaciones que decidan invertir en soluciones climáticas naturales tienen la oportunidad de entrar en diferentes momentos del desarrollo de estos proyectos. Desde una etapa de factibilidad, de viabilidad, una etapa donde se estén diseñando, desarrollando los proyectos, o ya en una etapa de implementación. Este análisis es muy importante para las organizaciones porque dependiendo del punto de entrada hay consideraciones en torno a la incertidumbre, la disponibilidad de información, la oportunidad de tener injerencia en la toma de decisiones, en los factores, en los criterios de análisis. Y asimismo, un punto clave de este ejercicio es cómo las organizaciones mapean sus grupos de interés. Parte de ese análisis de las diferentes etapas en torno al desarrollo de los proyectos asociados a soluciones climáticas naturales es cómo identifico quiénes participan. No solamente son los dueños de las áreas donde se desarrollan los proyectos, también son las comunidades étnicas, no étnicas, el gobierno, ONGs y en general los diferentes actores que son claves para el desarrollo de este proyecto. Y aquí lo que presentamos de manera general es cómo, dependiendo del punto de entrada de las organizaciones, las variaciones tanto en el precio de los proyectos como en el nivel de riesgos puede variar. Y es el punto que queremos reconocer, que cada organización, dependiendo de su modelo de negocio, su punto de madurez, puede revisar y analizar en qué momento, en torno a las soluciones climáticas naturales, toma la decisión de participar o no en los proyectos. Siguiendo ese enfoque, la siguiente etapa que reconocemos y resaltamos es la necesidad de hacer un proceso de debida diligencia, un análisis integral que evalúe diferentes aspectos en torno al desarrollo de los proyectos. Esto lo que permite es tener un análisis de los diferentes elementos que componen el proyecto y la recomendación que nosotros damos en esta guía es que tenga una visión amplia, que involucre diferentes aspectos, no solamente desde el beneficio propio en torno a la biodiversidad, al cambio climático, sino que se haga un análisis que incorpore los componentes regulatorios, que incorpore los componentes asociados a la operacionalización del proyecto, que incluya aspectos comerciales, que incluya aspectos de reputación. Y este es un ejercicio que parte de análisis de información secundaria, recorridos en campo, entrevistas con los grupos de interés, que permitan entender cuáles son esas diferentes variables que podrían afectar el buen desarrollo o que sean proyectos que realmente no logren una integridad, que sean proyectos que no logren cumplir con las expectativas, que sean proyectos que lastimosamente resulten en proyectos que se caigan por aquellos retos y complicaciones que ya vimos, como fueron algunos de los casos que presentamos de Colombia. Siguiente etapa dentro del proceso, ¿cómo logramos que estos proyectos no solamente haya un beneficiario? Uno de los puntos claves que también se relaciona con esos retos que vimos en algunos casos de Colombia es cómo se determina y define la distribución de los beneficios. Este es un elemento muy importante porque acá es donde se involucran a los grupos de interés de una manera participativa, que haya una distribución real de los beneficios, y los beneficios no solo en torno per se al mercado del carbono, de cuánto cuesta una tonelada, de cuál es el beneficio que se genera en torno a esto, sino también que sea un análisis que permita involucrar los diferentes flujos. Este tipo de proyectos, como hablábamos, van más allá del carbono, involucran beneficios sociales, beneficios como la participación en el empleo, en el desarrollo de los proyectos, hay iniciativas como son proyectos de agricultura regenerativa que tienen flujos adicionales de beneficios que las recomendaciones como parte de esta guía es analicemos, tengamos en cuenta en qué etapa está desarrollando el proyecto, cuáles son los actores que participan, cuál es el rol que ellos pueden involucrar, cómo podemos hacer esa distribución, que en qué repercute de manera positiva para las industrias, los proyectos, las iniciativas que desarrollen. Son incentivos que están alineados. Esto permite que haya una real distribución, que sean justos, que sean equitativos, que permitan demostrar que un análisis robusto que permite identificar esta distribución de los beneficios. Hay un potencial de mitigación de riesgos. Si logramos involucrar a los grupos de interés de una manera justa, transparente, informada, de acuerdo a sus características, vamos a lograr
que estos participantes, estos grupos de interés se conviertan en aliados que a su vez permitan una mitigación de riesgos para proyectos que, al no ser justos de esta manera, pueden enfrentar barreras en torno a temas reputacionales, asimismo como la promoción de la integridad. Eso hace parte de los criterios de análisis que permiten que el desarrollo de estos proyectos cuenten con información transparente, que se pueda divulgar, que permita un flujo de información en cuanto a la rendición de cuentas. Esta parte de divulgación de beneficios es uno de los elementos críticos y estratégicos que hacen parte de la definición de esta guía para el logro de la generación de valor en torno a los proyectos climáticos naturales. La siguiente parte es desde un componente legal. Así como se hizo una debida diligencia técnica, reputacional, operativa, de los beneficios, de las salvaguardas ambientales, sociales, entre otros aspectos, también es muy importante tener las consideraciones legales. Este tipo de proyectos, a involucrar diferentes partes, involucrar gobiernos, involucrar iniciativas que relacionan muchos grupos de interés, es súper crítico poder entender cuál es esa dinámica legal, cuáles son los aspectos, qué elementos debemos evaluar entre las partes para asegurar que este componente legal no vaya a ser un componente que genere un riesgo, que los proyectos no puedan ser desarrollados e implementados. Acá hay algunos de los elementos que consideramos importantes. ¿Cuál es el estatus legal de las tierras, de la propiedad? ¿Cuáles son los componentes relacionados con los contratos, con las licencias? ¿Cuáles son los impuestos aplicables? ¿Qué consideraciones en torno a los grupos de interés como son las comunidades étnicas, los pueblos indígenas, que para el caso colombiano sabemos que es uno de los grupos más importantes que debemos tener en cuenta el desarrollo de estos tipos de proyectos? Entonces acá el mensaje es, parte de este proceso es la revisión legal. Es crucial poder involucrar a este tipo de análisis dentro del desarrollo de la toma de decisiones en torno a los proyectos de soluciones climáticas naturales. Siguiendo con este proceso, la parte final corresponde a la medición, los resultados. Lo que no podamos medir es muy difícil gestionarlo. Y aquí dentro del desarrollo de esta guía es la necesidad de definir mecanismos de medición, de trazabilidad, tener datos que permitan realmente medir cuáles son los beneficios en torno a este tipo de proyectos, cómo lo comparamos frente a la información de línea base, cómo logramos realmente demostrar que los proyectos están generando los beneficios en torno a la gestión climática, en torno a la biodiversidad, que realmente hay una distribución de los beneficios a estos grupos de interés que identificamos, y de esta manera logramos cumplir con esa serie de principios de medición, de reporte, de verificación, que son elementos claves para lograr proyectos que sean de alta integridad que, como ya lo habíamos hablado, hacen parte de esos lineamientos, de ese valor premium, que a su vez es la generación de valor para las organizaciones, pero también para los grupos de interés. Y este punto de medición, de validación de los resultados es donde también se articula mucho con el componente de tecnología. Aquí hay una oportunidad muy grande de cómo involucramos inteligencia artificial, la utilización de software de análisis, la utilización de imágenes satelitales. Todo ese tipo de herramientas son aspectos y herramientas de soporte que apalancan este tipo de análisis, que permite que este tipo de proyectos de soluciones climáticas naturales puedan estar apalancados por ese tipo de tecnologías y de esta manera tener una mejor trazabilidad que al final va a repercutir en esa integridad alta para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y ya cerca, para finalizar, esto es una realidad. Parte de la aplicación de este tipo de guías, ya sea de una de las etapas, todas las etapas, con el Consejo Mundial Empresarial hemos hecho un análisis de proyectos que han seguido estas pautas, que han involucrado este tipo de análisis, los grupos de interés, el análisis de datos, un proceso robusto de análisis, la participación en las diferentes etapas. Acá son resultados que se consolidan en unos informes de soluciones climáticas en acción, donde hay diferentes proyectos a nivel global que demuestran que los proyectos que siguen este tipo de lineamientos realmente están generando valor para las organizaciones, pero también valor en torno al cambio climático, a la biodiversidad. Y aquí hay algunas cifras sobre temas de emisiones que se han evitado, más de 86 millones, emisiones removidas, especies en algún estado crítico que se han protegido, generación de empleo, de trabajo para los grupos de interés que participan, la mejora en las condiciones de vida de millones de personas, la restauración de múltiples ecosistemas, de múltiples áreas. Y parte de estos resultados, de hecho, hay un caso en Colombia, que es el proyecto Vida Manglar, en torno a proyectos de captura que se denominan de carbono azul. A través de la capacidad de captura de carbono de estos ecosistemas de manglar, este es uno de los proyectos que hace parte de la medición de estos resultados, lo que demuestra que sí, un ejercicio robusto de definición de proyectos de
naturales climáticos pueden lograr resultados positivos que generan beneficio para las organizaciones. Y ya para finalizar, es un mensaje de preguntas. Ustedes como organizaciones líderes, como actores que están pensando en la sostenibilidad, cómo se genera valor, dejamos estas preguntas finales de cómo desde mi organización puedo responder a estas presiones de los inversionistas, de los reguladores en torno a la naturaleza, al cambio climático, a la biodiversidad, cómo los proyectos que realizo realmente generan beneficios desde una visión integral, cómo puedo adaptar mi cadena de valor a esta exposición de riesgos y cómo podemos convertirlos en oportunidades y finalmente cómo desde mi organización puedo entrar en estas oportunidades relacionadas con las soluciones climáticas naturales. Ahí la invitación es, si bien hoy hicimos un barrido muy rápido por una guía que permite definir cómo analizar, cómo participar en este tipo de iniciativas, es un proceso de aprendizaje, de revisión, de mirar las experiencias, de analizar el nivel de madurez en que me encuentro en cada organización para que cada uno de ustedes tome la decisión, revisen y se den la oportunidad de involucrar las soluciones climáticas naturales como parte de estas iniciativas y oportunidades que tienen para incorporar la naturaleza y el cambio climático dentro de la gestión de las organizaciones con una visión de creación de valor. Muchísimas gracias. Ahí dejamos unos códigos QR, ahí donde pueden encontrar el detalle del informe, así como el acceso a nuestro Instituto de Sostenibilidad, donde hay una serie de